Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, designó el Señor a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si ahí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos, en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Saludos a los hermanos que nos están viendo y escuchando a través de las redes de nuestra página Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, de la Diócesis de León, Nicaragua. El día de hoy el Evangelio nos habla sobre el envío de los 72 discípulos. Lucas tiene una particularidad respecto a los otros evangelios. Lucas habla de un envío de 72. Los otros no mencionan los 72. Los otros hablan de un envío de los 12. Lucas habla de un envío mucho más amplio. Este envío indica toda la iglesia que es esencialmente misionera. La iglesia es por esencia misionera. Tú eres bautizado, entonces tú eres o estás llamado a ser misionero. Esa es la característica de la iglesia. La característica de la iglesia no es llevar en anda una imagen. Esa no es la característica de la iglesia. En ninguna parte aparece en la Sagrada Escritura o que Jesús dé una señalización, una indicación de que eso es la tarea que tenemos y limitar nuestra tarea, limitar nuestra manera de vivir nuestra vida cristiana solamente a devociones. Eso es completamente incompatible. Y sería estarnos engañando pensando que limpiamos nuestros pecados cuando hacemos todos los sacrificios
esos sacrificios, por ejemplo, de llevar una imagen. Y no es que sea malo, no es que sea malo, no lo es. El problema es cuando todo lo limitamos a eso. Cuando pensamos que eso es lo que nos va a salvar. Y cuando pasamos años y tras años y tras años, y mientras el sacerdote sigue insistiendo en esta llamada a vivir la vida cristiana en toda su plenitud, la dureza del corazón, porque ese es el pecado y lo malo está allí precisamente, en mantener una postura, esto es lo que voy a hacer yo, esto es lo que quiero hacer yo, esto es lo que a mí me gusta y esto lo voy a hacer y lo voy a mantener siempre. Esa es la postura propísima de los fariseos. Los fariseos estaban enfrascados en una postura, enfrascados en una manera de pensar. Y por eso Jesús les hablaba con una dureza tremenda, durísimo. Razas de víboras, sepulcros blanqueados, hipócritas. Durísimos porque no cambiaban. Porque ellos también estaban llamados al cambio, a la conversión de vida. Al no convertir su vida, al no hacer caso de que ya el reino de Dios estaba presente y de que tenían que dar paso de verdadera conversión, no solamente ellos estaban impidiendo que el reino de Dios llegara a sus vidas, sino también ellos estaban siendo obstáculos para que otra gente se acercara a Dios, para que otra gente se convirtiera. Y eso es gravísimo. Ser piedra de escándalo, ser obstáculo para que otras personas se conviertan. Jesús los envía como corderos en medio de lobos. Pero la tarea no es nada fácil, porque además también los envía para convertir a estos lobos en corderos, a que cambien de vida. ¿Qué tienen que hacer ellos? Anunciar el reino de Dios, llevar el reino de Dios a los demás, indicar que Dios es el único Señor, que Dios nos ama y que ese amor de Dios es el que debe estar en el centro de nuestra vida, que Dios debe ser el Rey y Señor de nuestra existencia, que debemos adherirnos a Él, acogerlo a Él, estar con Él. Pareciera un discurso repetitivo, aburrido, cansado, pero esta es precisamente la esencia del llamado a la conversión, un llamado a experimentar el amor de Dios y que ese amor se concretiza en Jesús, que viene a dar la vida por nosotros, a morir en la cruz y luego resucitar. Y decía que esta es tarea de todos. Eres bautizado, es tu obligación, es tu misión. Esa es tu obligación. Y si le estás esquivando, entonces estás llevando una vida contraria a lo que el Señor quiere de nosotros, quiere de ti también. Lo más fácil es pensar de que no hay por qué comprometerse con nada, llevar una religiosidad privada, decir yo y mis santos y yo y mi Dios, Dios y yo y mis devociones, yo y mis misas, yo y mis rosarios. Eso es lo más fácil. Pero ¿qué tan lejos de la verdad? Pensar de que solamente tenemos que limitarnos a una relación vertical con Dios. Si hay algo esencial en la vida cristiana es
que nosotros nos convertimos en luz, nos convertimos en misioneros, nos convertimos en instrumentos de Dios para que otros conozcan el amor de Dios. Lo cual significa también que debe partir de nosotros mismos, de un encuentro personal, íntimo, cercano de Dios con nosotros. Significa una verdadera adhesión a Él, una conversión profunda de Él para con nosotros. Ahí empieza, todo empieza por ahí. Yo no voy a tener deseos de llevar el Evangelio a otras personas, de contagiar a otras personas. Nunca, si yo no lo tengo dentro. Y puedo rezar muchas cosas y no estar verdaderamente convertido. Porque puede significar o significa que estoy llevando una vida religiosa, soy como una persona religiosa, pero no cristiana, no con todo lo que el Señor quiere de mí. Y hoy pues vemos esta dimensión importantísima. La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Hay una tarea por delante que realizar. Hay otras personas que se nos adelantan. Encontrar 5, 6, 7 sectas protestantes en un lugar. ¿Cómo viene operando el diablo también? Ya nosotros tenemos la palabra. Ya nosotros aceptamos a Cristo. Ya nosotros empezamos una vida nueva. Eso es lo que encontramos nosotros cuando otros se han adelantado. Cuando otros, por habernos quedado sentados sin hacer nada, por habernos quedado rezando nosotros, por habernos quedado en la sacristía, por habernos quedado en el templo, ahí están ellos, entronizados, se nos adelantaron. Y todavía a estas alturas seguimos diciendo, a mí no me interesa ir a una misión. Y todavía a estas alturas seguimos negando que esa es parte de nuestra responsabilidad. Claro, el demonio es terrible. El demonio hace pensar de que estando una vida religiosa, ya las cosas caminan bien. Pero en esos lugares no hay sacramento de la reconciliación. No hay sacramento de la Eucaristía. No hay sacramento de la confirmación. No hay obediencia a una jerarquía. Hay anarquía. Y cada iglesia protestante hace lo suyo. Y más iglesias y templos protestantes, y uno dice, pero hay tanto tiempo de estar aquí, pero ¿qué cambios se miran? ¿Qué cambios se miran en este barrio? Nosotros no podemos quedarnos en la pasividad. Nosotros tenemos que pasar de una iglesia estática a una iglesia en movimiento, en una iglesia en salida, en una iglesia misionera. Esa es la iglesia que el Señor quiere. Y hoy está enfatizada aquí en el Evangelio. Implica también, por supuesto, despojarnos, ir en pobreza, sin ningún lujo, sin ningún apego y dispuestos a servirle al Señor. Lo cual puede implicar también rechazos, como lo dice aquí Jesús. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan hasta el polvo de la ciudad, que eso nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos. Puede haber rechazo y de hecho hay muchos rechazos también. Pero hay que trabajar, queridos hermanos. El Señor nos llama y nos invita
a ser sus instrumentos, a llevar su palabra, a llevar su amor, a que la gente empiece a conocer a Jesús, que la gente empiece a tener a Jesús como Rey y Señor de sus vidas, y luego ir creando un proceso de una conversión mucho más fuerte. Tenemos una tarea, queridos hermanos, una tarea que la tenemos que desempeñar. Eso somos nosotros. Y urge, y es necesario. Ahora se nos hará más difícil porque otros se nos han adelantado. Porque otros han ido adelante a lo que teníamos que haber hecho nosotros desde mucho antes, otros lo han estado haciendo. Pero desafortunadamente, y esto es la treta de Satanás, del maligno, precisamente es confundir y hacer ver que esa vida religiosa está bien. Eso que hayan varias sectas protestantes y muchas sectas protestantes, que muchos digan creer en Dios, está bien. Está bien que hasta los brujos también digan, los santeros o aquellos que utilizan imágenes religiosas digan también, esto es cristiano. Ellos están haciendo eso mismo y aparentemente ellos están haciendo en el nombre de Cristo. Ese es la treta, ese es el engaño de Satanás, la mentira de Satanás. Hacernos creer de que todo eso está bien, porque ahí están las imágenes, porque ahí se habla de Cristo, pero está la división, pero está la anarquía, pero está la desobediencia, pero está la falta de sacramentos, pero está la falta de comunión eclesial. Cada quien camina a la deriva. Todo eso es engaño de Satanás. Le pedimos al Señor que nos dé siempre una fe viva, un amor grande, una experiencia de su amor y un deseo también de dar ese amor a tantas personas que lo necesitan. Y le pedimos también a nuestra Madre Santísima que ella interceda por nosotros y nos ayude a ser realmente esos misioneros que no paramos de anunciar el Evangelio, que no tenemos vacaciones para anunciar el Evangelio. Que ella, la estrella de la evangelización, nos enseña a ser esos comunicadores y esos medios a través de los cuales otras personas conocen a Cristo Jesús. Amén.